Muy buenas, mis locos y mis locas del tiempo. Bienvenidos al rincón donde la historia deja de ser un cuento aburrido y se convierte en una trama tan increíble que hasta los profetas se quedarían boquiabiertos. Pero antes de que los algoritmos de Babilonia me borren del mapa, hazlo sabio, suscríbete. Así el loco puede seguir desenmascarando misterios mientras el mundo se distrae con gatitos en TikTok. Las 10 tribus del norte no desaparecieron. Se infiltraron en la historia como un río subterráneo, silencioso, pero imparable. ¿Y si hoy, sin saberlo, estás viendo cumplirse una profecía de hace casi 3000 años? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu idea del mundo y de quién eres realmente. Jacob tuvo 12 hijos, de ellos nacieron las 12 tribus que formarían una nación. Pero como en toda familia, el drama estaba servido. 2 tribus al sur, Judá y Benjamín. Las otras 10 al norte, con su propio reino, su propia economía y su propia ambición. En el año 930 a.C., todo estalló. Corrupción, impuestos abusivos y un pueblo dividido. Lo llamaron la escisión. Nosotros lo llamamos el principio del misterio. En 722 a.C., los asirios conquistaron Samaria. Y con su crueldad habitual, arrancaron a 70.000 israelitas de su tierra. Los esparcieron por Media, Asiria y el Cáucaso. A cambio, repoblaron las ciudades con extranjeros. En una década, Israel desapareció del mapa, no con un grito, sino con un silencio. Desde entonces, las 10 tribus se convirtieron en un fantasma que ronda la historia. Oye, antes de que los asirios vuelvan a deportar este canal al olvido digital, suscríbete, dale like y comparte la locura, que la historia sin público se muere de aburrimiento. Durante siglos, nadie supo dónde fueron. Algunos los buscaron en Asia, otros en África, incluso en América. En la India, los Benei Menashe afirman ser descendientes de Manasés. En Japón, las ceremonias del Kojiki reflejan ritos levíticos. En Escocia, hubo quien juró que los celtas eran hijos de Efraín. Ninguna prueba de ADN lo confirma, pero todos guardan costumbres que suenan peligrosamente a la Torá. A peer-over-aged map connected by thin golden lines. Cada tribu tenía un símbolo: el león de Judá, el lobo de Benjamín, la balanza de Dan, 12 emblemas, 12 destinos. El pectoral sacerdotal los unía en 12 piedras preciosas, un recordatorio de que, aunque separados, seguían siendo uno. El 12, más que un número, es una promesa, orden, cosmos, unidad divina. Recordar en este caso fue la forma más sagrada de resistir. Ezequiel habló de 2 palos, Judá e Israel. 2 ramas que, algún día, volverían a unirse. Y siglos después, la carta de Santiago se dirige a las 12 tribus dispersas. ¿Coincidencia? Hoy, en pleno siglo XXI, los descendientes de aquellas tribus viajan desde la India a Tel Aviv, cantando en hebreo, un idioma que nunca aprendieron. La profecía no decía que regresarían con fanfarrias, decía que volverían con preguntas, y ese regreso ya ha comenzado. En Nigeria, los Igbo guardan el sábado. En la Amazonía, los chuetas rezan con filacterios hechos a mano. En Tennessee, miles celebran las fiestas bíblicas. No es genética, es memoria espiritual. Porque hay algo que los laboratorios no pueden medir: el eco del alma ancestral. Si esta historia te está haciendo conectar piezas del rompecabezas, dale like y suscríbete, no por mí, sino para que el algoritmo no pierda la fe en la historia con alma. Si las tribus regresan, Israel no tendrá 8 millones de habitantes, sino 50. La profecía de Ezequiel habla de un reino unificado que inspirará paz y cooperación, pero también de caos, confusión y redefinición total de lo que entendemos por identidad. No es un final feliz, es un reinicio, y ese reinicio ya empezó. ¿Y si tú llevas esa chispa en la sangre? 3 señales: costumbres de reposo distintas, tabúes alimenticios sin origen claro, historias familiares de nombres extraños con ecos antiguos. Pregunta, escucha, investiga. El reconocimiento es el primer paso del retorno. La división de ayer se repite hoy,
Ortodoxos, reformistas, laicos, todos peleando por quién tiene la verdad. La lección del pasado es clara: unidad no es uniformidad. El secreto final no es encontrar una sola voz, sino aprender a cantar en armonía. La división no fue un castigo, fue una estrategia para sobrevivir. Y el regreso no será con trompetas, sino con preguntas. Quizá, sin saberlo, una de esas tribus eres tú. Recuerda, la historia no se pierde, se disfraza. Y hoy, el disfraz empieza a caerse. Si conoces a alguien que siempre ha sentido que no encaja, que tiene un origen que no sabe explicar, mándale este vídeo. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta comunidad de locos que aún creen que la historia guarda secretos. Nos vemos en el próximo descubrimiento. Y recuerda, la locura es el precio de saber demasiado.